Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra nueva sesión del día de hoy del curso de redacción y ortografía. Les presentamos un respetuoso saludo de parte de nuestro presidente, el doctor Orlando Rodrigo Charri, y del Consejo de Educación, perdón, quienes están supremamente agradecidos con ustedes por su participación en este evento. Estamos también aprovechando la oportunidad para invitarlos a nuestro próximo Café Emprender que está coordinando y dirigiendo el doctor Carlos Julio Pineda, en el cual se va a determinar un tema muy importante para los emprendedores. Se llama Para construir relaciones profesionales y empresariales. Este webinar se irá a realizar el próximo 26 de abril a las 6 p.m. Quedan cordialmente invitados. Esto es patrocinado por el Comité de Fomento Empresarial, Consejo de Administración. Muchas gracias. Por favor, Carolina, estamos a su disposición para que le dé inicio a esta nueva sesión de nuestro curso de redacción y ortografía. Buenas noches, gracias nuevamente por participar y por conectarse en este taller. Hoy nuevamente vamos a seguir con la misma metodología de exposición y luego participación. Hoy voy a iniciar con el tema de redacción 1 y para eso voy a hablar de las reglas básicas de ortografía. Digamos que voy a revisar como cuáles son las que más diariamente se nos dificultan al momento de escribir, para clarificar en qué momento va, por ejemplo, el uso de la B bilabial y la V, o la C y la S, o la Z, o la Y y la doble L. Entonces, recuerden que el tema de ortografía requiere siempre de práctica y memorización. Hace unos días una de las participantes dijo que ya no estaba acostumbrada a las reglas ortográficas, pero que a ella lo que le servía era el hábito de la lectura que le había inculcado desde muy pequeña a su padre. Entonces, digamos que tanto practicar como memorizar eso que diariamente leemos, pues nos va a servir diariamente para fortalecer estas reglas básicas con las que voy a iniciar hoy. Entonces vamos a empezar con el uso de la B y la V. Como lo ven en la diapositiva, se escribe B bilabial después de M. Ejemplos: tambor, mambo, temblor. Se escribe con los verbos terminados en vir, siempre. Escribir, describir, inscribir. ¿Qué pasa con las reglas ortográficas? Siempre hay una que otra excepción. Entonces, la regla dice que se escribe B larga con los verbos terminados en vir, pero hay tres excepciones que son los verbos hervir, vivir y servir. Se escribe B siempre que esta va seguida de las consonantes L o R. Ese uso no es difícil porque sería muy complejo para uno escribir la V antes de la L o antes de la R. Y miremos los ejemplos. Antes de la L o la R sería como lo muestro en la diapositiva: blanco, brisa, costumbre, amable. Es una combinación que no tiene pierde. Digamos que ahí no se nos dificultaría el uso de la B porque no hay forma de que coloquemos V antes de una L o una L. Se escriben con B los compuestos y derivados de palabras que llevan esta misma letra. Entonces, por ejemplo, cabeza. Como cabeza lleva B larga, bilabial, cabezal, y sus derivados también lo llevan. Como tubo lleva B larga, todos sus derivados, entubado, por ejemplo, también lo lleva. Lo mismo borracho, borrachera, borrachito. Digamos que derivados de las palabras que llevan B, por lo general llevan también la misma consonante. Se escribe después de las sílabas K, que, ko, ku. Entonces, ejemplos: cabello, cebada, cobarde, cu. Hay excepciones: caverna, cavar, cavilar, caviar. Se escribe B también con los vocablos que empiezan por bibli, o con las sílabas bu. Entonces, miren: bíblico, Buda,
burguesía, busto. Se escriben también después de las sílabas al, ar, ur, cuando estas empiezan la palabra. Entonces está alba, árbitro, urbe, urbanidad. Se escribe B después de las sílabas sa, si, so, su. Ejemplo, sabor, Siberia, soberbia, subasta. Hay excepciones como la palabra sabia y soviético. También se escribe B con las palabras que comienzan con bo y que van seguidas de las consonantes D, Ch, F, N, R. Entonces, por ejemplo, boda, bofetada, bonachón, borde, botón. Cuando los sonidos bi, bis tienen el significado de dos o doble, o sea, cuando el bi me está denotando que es doble, bisílaba, bisabuelo. Cuando empieza con bis, bisco, se escribe con B las sílabas ab, ob, sub. Entonces, abdomen, obsequio, subrayar. Se escriben también con las terminaciones bundo, bunda y bilidad siempre. Meditabundo, abunda, agradable, disponibilidad, excepción. Y siempre hay una que otra excepción, en este caso movilidad y civilidad. Ahora vamos a ver el uso de la V. Se escribe con V los adjetivos que tienen las siguientes terminaciones: ave, abo, eva, evo. Entonces, por ejemplo, grave, nueva, activa. Y también hay su excepción con el tema de la forma del árabe. Se escriben con V los verbos andar, tener, estar en los siguientes tiempos: anduve, anduvimos, tuvieron, tuviste, estuvisteis, estuvo. Se escriben también con V los siguientes tiempos del verbo ir: voy, vas, vamos, van. Generalmente también con V se escriben las palabras que comienzan con el sonido pi, seguido de la vocal, como lo muestro en la diapositiva: viento, violencia, viuda, viaje. Cuando significa B con B larga, es doble, que sería lo que decíamos anteriormente. Y cuando bio significa vida, como en el ejemplo de bioquímica. Se escriben con B, V las palabras que comienzan con las consonantes N y doble L. Llave, nieve, llevar. Hay excepciones como nube, nebulosa, nao. Las palabras que empiezan con las voces villa, vice, siempre es con V. Vicepresidente, villano. Dentro de sus excepciones está la palabra villano. Entonces, digamos que uno nunca se aprende estas reglas ortográficas porque pues uno no las va a tener siempre presentes. Por eso les traigo ejemplos de cómo se usan ambas consonantes. Entonces les traigo frases como para que identifiquemos por qué se usa V y no B. Entonces, por ejemplo, la frase: el nuevo teléfono que me compré debe ser el mejor de todos en cuanto a rapidez. Ahí el nuevo corresponde a la regla de que es un adjetivo que termina en evo. En la siguiente frase: el tío de María Ángel es muy conflictivo, razón por la cual lo expulsaron de la facultad cuando estaba en el primer año de su carrera. Conflictivo es un adjetivo que termina en ivo y siempre va a ser con V. Estaba siempre va a ser con V porque tiene que ver con los verbos andar, tener, estar. En la siguiente frase: Edward considera que su jefe es un imbécil a la hora de conversar. Imbécil va con B porque todas las palabras que los antecede la letra M no se pueden colocar con V. Es decir, si usted identifica que la M está antes de la B, siempre es B bilabial, B larga, como decimos cotidianamente. Conversar. Los verbos que terminan en versar, observar, siempre se escriben con V.
A causa del bullicio de la calle tuve que irme a estudiar al sótano. Bullicio se escribe con B porque es una palabra que inicia con bu. Y la regla dice que todas las palabras que empiecen con bu, bus y bur deben ir en B larga o B bilabial. Tuve es un verbo que tiene que ver con andar, tener o estar, y por ende se escribe con V. Las redes sociales son adictivas, están pensadas para que el público gaste su tiempo en ellas. Adictivas responde a la regla que todos los objetivos que terminen en IVA van con B pequeña. Público siempre va seguida de la consonante L o R. Recuerden la regla. Si después de la B va una L o una R o una R, nunca va a haber V, siempre va a haber una B larga o bilabial. Público, bíblico. Cuando nieva mucho, los alcaldes suelen cerrar los colegios, ya que se obstruyen mucho las carreteras. Ahí la palabra nieva, es una consonante que comienza con N y por ende siempre va con B pequeña. Obstruyen, son sílabas que tienen que ver con up, up o sub, como lo dice la regla. Entonces siempre van con B. Up, up, sub, subterráneo, oblicuo, abyecto. En este caso, la palabra es obstruyen, entonces va con B larga. Otro uso que también se nos dificulta es el de la C y la S. Vamos a mirar cómo se usa la C. Siempre que hayan terminaciones en cito, cita, sillo, silla, sesillo, se escribe con C. Ejemplos: pedacito, nochecita, calzoncillo, manecilla, pececillo. Entonces fíjense en la combinación y la terminación cito, citas, sillo, silla, siempre va con C. En el caso de las palabras en singular que terminan en Z, al formar el plural, la terminación se escribe con C. Esta regla es más fácil todavía porque si su palabra termina en Z, la plural de esa palabra va en C. Si mi palabra es pa, hagamos las paces, va en C. Si mi palabra es luz, préndame las luces, como luz termina en Z, su plural termina en C. Lo mismo con los siguientes ejemplos: cruz, lápiz, los cruces, lápices. Se escribe con C la terminación ción, siempre que el sustantivo concreto al que se relacione la palabra termine en tor y no en sor. Entonces, por ejemplo, destructor, destrucción, director, dirección. Ahí está la terminación ción, y tiene algo que ver con lo que dice la regla. Se escriben con C los verbos cuyos infinitivos terminan en algunas de las voces ser, ceder, sir, sendir, civir. Ejemplos: coser, conceder, decir, recibir. Las excepciones son coser con S y asir. Se escriben con C todos los compuestos y derivados de las palabras que se escriben con esta letra. Ejemplo: cebolla, encebollado, ceja. Y ahora vamos a ver cuáles palabras se escriben con S. Se escriben con S al final de las palabras llanas. Por ejemplo, telas, andamos, penas, terminan en as. Excepción: alférez, cáliz, lápiz. Se escriben con S los vocablos compuestos y derivados de otros que también se escriben con esta letra. Entonces, se escriben con S: pesar, pesado, sensible, insensibilidad. Es decir, el compuesto de pesar es pesado, y como pesar es con S, pesado también. Sensible, y todas las palabras relacionadas con lo que tiene que ver con sensibilidad, sensibilísimo, son con S porque son el derivado de la palabra sensible. Se escriben con S las terminaciones esa, isa, que significan dignidades o oficios de mujeres. Ejemplos: princesa, poetisa. Se escriben con S también los adjetivos que terminan en aso, ese, eso, oso, uso. Ejemplo: escaso, travieso, perezoso, difuso. Se escriben también con S las terminaciones ísimo, ísima,
Ejemplo, altísimo, o sea, como el aumentativo de la palabra, altísimo, grandísima. Se escribe con ese también la terminación de gentilicios singulares. Inglés, portugués, francés, danés, payanés, irlandés. Todos los gentilicios singulares siempre se terminan en ese. Se escriben con ese las sílabas que inician con des o con dis. Y el ejemplo es desinterés, discriminación. Se escriben también con ese las terminaciones en esto y esta, detesto, orquesta. Ahora les traigo algunas frases, algunas oraciones de cómo va aplicándose esas reglas dentro de la oración. La mamá de Lucas cometió recientemente una infracción con su automóvil. Al parecer se pasó un semáforo en rojo de forma inconsciente. Pasó es un adjetivo que termina en aso, eso, oso o uso. Por eso lleva es. Digamos que ahí se cumple la regla de la es. Son todos los adjetivos que terminan en aso, eso, oso. La mamá de Lucas no se dio cuenta de nada sino hasta que vio las luces de la patrulla que iban detrás del coche. Esa oración y esa palabra luces, la regla gramatical corresponde al plural de la palabra luz. Todas las palabras que terminan en Z, su plural es con C. El nieto de Úrsula desea fervientemente dedicarse a la locución cuando sea adulto. Desea. Las sílabas iniciales de des, dis, siempre van con S. Desea. Locución, la terminación es en ción, siempre va con C. Digamos que ahí se están cumpliendo ambas reglas, las de S y las de la C. La editorial no estaba contenta con la traducción de Ernesto, mientras que él la consideraba la mejor que se podría haber hecho. Traducción es una palabra que termina en ción, por ende va con C. Esa es la regla a la que equivale la oración. Por mucho que los bomberos se esforzaron, no fueron capaces de socorrer a los niños que quedaron atrapados. Capaces. Cuando la palabra en singular termina en Z, recordemos, la singular es capaz, entonces capaces, su plural es con C. Al formar el plural, la terminación se escribe con C. En esa época, los aprendices debían no solamente superar más de 10 pruebas, sino que debían ser capaces de lograr la máxima nota posible. Aprendices, su singular va en Z, por ende aprendices, el plural va en C. Ahí se cumple esa regla ortográfica de la C. Ahora miremos el uso de la Z. Se escriben con Z las terminaciones aso, asa. Ejemplos, pedazo, terraza. Se escriben también con Z las terminaciones en suela o suelo, que significan disminución o desprecio, algo peyorativo. Entonces, ejemplos, ladronzuelo, portezuela, jovenzuelo. Se escriben con Z palabras que tengan la combinación ZC, verbos que terminan en hacer, ser. Se escriben con Z los sustantivos derivados que terminan en las voces ansa, esa, es. Ejemplos, esperanza, grandeza, honradez. Se escriben con Z también las palabras sustantivas que terminan en asgo. Entonces, por ejemplo, liderazgo. Se escriben con Z las palabras y los adjetivos y sustantivos que terminan en as. Vivaz, locuaz, tenaz, fugaz. Digamos que la Z tiene más facilidad al momento de la pronunciación fonética, porque uno alcanza a escuchar el ceseo de la Z. Ojalá que los gemelos de mi prima María nazcan totalmente sanos. Nazcan, la regla ortográfica corresponde a palabras que tengan la combinación ZC o verbos que terminan en hacer, ser o ser y usir. Esperamos que la abuela complazca a todos sus nietos, cumple la misma regla ortográfica. Es una palabra que tiene la combinación ZC. César es una persona muy olvidadiza. Son adverbios que provienen de un verbo y que terminan en iso, isa. Ahí cumpliría la regla del uso de la Z. Tengo confianza de que todo mejorará pronto. Confianza, sustantivos de un verbo que terminan en ansa. Es necesario que el alcalde realice un trabajo eficaz. Eficaz es un sustantivo o adverbio que termina en as.
En la plazuela hay unas fiestas patronales. Plazuela, palabra que termina en el sufijo suela o suelo. El jugador de béisbol recibe un pelotazo en la nariz. Pelotazo cumple la misma regla ortográfica porque es un aumentativo que termina en aso o en as. Ahora vamos con el uso de la doble L. Se escriben con doble L las palabras que terminan en illo, illa. Ejemplo, camilla, pastilla, pandilla, cepillo. En la mayoría de los verbos con las terminaciones illar, huyar, huyir. Por ejemplo, aullar, ensillar, acribillar, escabullir, arrullar. En palabras que terminan en ella, ello, allá, ayo, hoyo, huya. Por ejemplo, huella, cuello, talla, fallo, rollo, bulla, arrullo. Si ustedes alcanzan a escuchar fonéticamente, la L es tiene una connotación fuerte en el sonido. Rollo, fallo, cuello. Se alcanza a diferenciar bastante de la Y. Vamos a ver oraciones donde va la doble L. Ten cuidado con esa silla, no te vayas a astillar. Recuerda el arrullo de mi nana. Ellos te orillaron a que dijeras eso. Te pillé robando dinero de mi bolsillo. Voy a llamarte mañana más temprano. Tengo dolor en el cuello. A mi gato no le gusta que le cepillen el pelo. Olvidé pasar a comprar una sombrilla. Prefiero quedarme callada a decir lo que pienso. Entonces, fíjense que todas estas oraciones tienen que ver con esas reglas ortográficas de la doble L, que dice que todas las palabras terminadas en illo, ella, ello, son escritas con la doble L. Y también las que sus verbos tienen terminaciones en illar, uyar, uyir. Ahora vamos con el uso de la Y, la famosa Y de yuca, que cotidianamente decimos todos. Se escriben con Y algunos tiempos y personas de los verbos cuyos infinitivos terminan en huir. Ejemplo, construyo, porque el infinitivo es construir. Influyes, porque el infinitivo es influir. Huyo, porque el infinitivo es huir. Construye, porque es construir, como lo dije anteriormente. Influye, influyamos, construya. Con el gerundio de ir, ejemplo, yendo. Con el plural de las palabras que terminan en Y, ejemplo, leyes, es el plural de las palabras que terminan en Y. Ley termina en Y, entonces leyes también lleva Y. Virrey termina en Y y su plural corresponde también a la Y. Rey, reyes. En su forma de gerundio, oír conserva la Y, como en el ejemplo oyendo. Oyendo siempre es con Y. Con palabras que contienen la sílaba yec. Ejemplo, abyecto, inyectar, eyector. Con palabras que contienen las sílabas dis, sub y at. Subyacer, disyunción, adyacente. Con palabras que contienen la sílaba yer, ayer, yerno. Con palabras que terminan en i. Ejemplo, rey, Uruguay, voy. Toda palabra que termina en i, su correspondiente esa i es con i o y de yuca. Vamos a ver la oración. Si yo oyera un ruido en la noche no me asustaría. Por el contrario, aplicaría mi sentido común y mi raciocinio. Oyera es un gerundio del verbo oír, que conserva la consonante y, como oyendo. Los doctores probaron todos los métodos conocidos, sin embargo, no fueron capaces de hacer que fluyera la sangre al cerebro del paciente. Fluyera son palabras que contienen la sílaba yer. Durante mi jornada del domingo inyecté a un total de 6 personas el antídoto contra la gripe. Inyecté, palabra que contiene la sílaba yec. Siempre va con y. El general ordenó ayer apropiarse del edificio adyacente al hospital pensando que estaba desocupado. Ayer, palabra que contiene la sílaba ayer. Siempre que la sílaba ayer va con y. Adyacente, palabra que contiene la sílaba at. El gobierno tenía intenciones de subyugar a la población en la medida de lo posible con el fin de evitar cualquier revuelta. Subyugar son palabras que contienen la sílaba sub, siempre llevan la y por tener esa sílaba sub.
Hace justo un mes estaba yendo de camino al pueblo donde viven mis padres. Es lo mismo, yendo es gerundio de ir y por ende se escribe con Y. Incluye a toda la familia en el plan que te comenté. Incluye persona del verbo cuyo infinitivo termina en ir, incluir. Recuerden que la regla dice todos los infinitivos en ir, su correspondiente termina en Y. Incluye, incluyo, incluyente. Ahora vamos con el uso de la G y la J, que también genera confusión a veces. Se escribe con G la sílaba geo. Siempre que la sílaba geo inicia es con G. Geométrico, geología, geografía, geriátrico. Las palabras terminadas en gia también se escriben con G. Ginecología, morfología. Los sonidos gia, gio, gión se escriben siempre con G. Regia, plagio, región. Las palabras terminadas en gésimo, trigésimo, cuadragésimo, vigésimo. El sonido gen en cualquier posición. Y esta es como la regla más básica. Gente, agente, imagen, gen en cualquier posición de la palabra, en cualquier sílaba que se encuentre es con G. Las excepciones son avejentar, berenjena y ajeno. Los sonidos G, G de los verbos cuyos infinitivos terminan en ger y gir se escriben con G. Ejemplos: recogemos, recoger, dirigimos, dirigir. Hay unas excepciones como el verbo crujir y tejer. Vamos con las palabras que utilizan J. Las palabras que tienen las siguientes combinaciones siempre se escriben con J. Aje, eje, ije, oje, ajeno, ejecutivo, dije, ojeras. Las conjunciones de los verbos cuyos infinitivos terminan en ger o gir. Elegir, coger, proteger, estragema. Bueno, creo que esta es la J. Estamos en la J. Se escriben con J las formas verbales cuyos infinitivos terminan en ger o gir. Protejo, dirijo, protejan, dirija, dirigen. Vamos a ver algunas oraciones. La gente acudió a exigir responsabilidades al gerente de la agencia. Gente, el sonido gen en cualquier posición lleva G. Agencia, el sonido gen en cualquier posición de la palabra, en cualquier sílaba de la palabra lleva G. Los gitanos se acercaron al gélido hospicio donde el general ejecutaba sus órdenes. Ejecutaba palabras con las siguientes combinaciones que siempre se ponen J, aje, eje, ije, oje, u. El ajedrecista contemplaba el tablero con una generosa sonrisa en sus labios. Ajedrecista, palabras con las siguientes combinaciones. Siempre se usa la J, aje, eje, ije, o. Generosa, el sonido gen en cualquier posición, por eso se escribe con G. Dirige una carta a los agentes de tránsito. Dirige, los sonidos G, G de los verbos cuyos infinitivos terminan en ger o gir. Tiene que ver con el verbo dirigir. Dirige siempre es con G. Agentes, el sonido gen en cualquier posición. La siguiente oración: no te traje postales de Argentina porque creí que no estabas interesado en objetos extranjeros. Traje, combinación, aje, eje, ije, oje, siempre van con J, con J. Argentina, el sonido gen en cualquier posición. Esa es una regla muy común con la G. En cualquier posición, el gen siempre va a ser con G dentro de una palabra. El personaje principal de la película hacía unos gestos exagerados. Personaje, combinación aje, eje, ije, oje, u. Bueno, esto lo traje con el ánimo de desempolvar esas reglas básicas que seguramente vimos en algún momento de nuestra etapa escolar. Nadie se las va a aprender de memoria, uno tampoco las tiene muy presentes siempre, ni uno acude a recordar que gentil se escribe con G porque la regla dice que gen en cualquier sílaba de la palabra debe llevar G. Digamos que ahí se utiliza más lo que decía la participante, el sentido común, la memoria,
qué tanto hemos leído libros, qué tanto recordamos, qué tanto nos hemos entrenado en practicar esos vocablos y conocer muy bien la diferencia unos entre otros. Les voy a mostrar ahora dos videos de cómo diferenciar palabras que causan confusión. Vamos a empezar con el de ahí, que es lugar, hay de el verbo haber y hay, que es una exclamación de ay, Dios mío, no me cuentes, como de exclamación de sorpresa. Debo reconocer que a mí me cuesta muchas veces cuando estoy escribiendo en un WhatsApp diferenciar cuál hay tengo que poner. Si es una expresión de exclamación, el hay es sin H, pero si yo estoy hablando del lugar, ahí es con H intermedia, pero para eso les voy a mostrar el siguiente video que diferencia cuál es su uso. Soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a utilizar las tres palabras hay y hay. Así que vamos a ello. Estas tres palabras son tres palabras que suelen traer mucha confusión, porque se dicen prácticamente igual y luego a la hora de escribirlo no sabemos cuál va con H, cuál va sin H, etc. Pues bien, para ello es muy bueno conocer qué tipo de palabra, de qué tipo de palabra estamos hablando según el contexto que nos toque utilizar esa palabra. Vamos a empezar por la primera, hay. Hay es una interjección, con la cual queremos mostrar lamento, quejido, pena. En este contexto, por ejemplo, ¡ay, qué dolor! Es donde utilizaríamos esta palabra. Se escribe entre exclamaciones, sin H y con Y. O sea que cuando diga ese ¡ay! De dolor, de queja, ya sé que se escribe de esta manera. Bueno, ¡ay, qué susto! Pues también otro ejemplo. Esta, ¡ay! Con H y con Y. ¿Cuándo la escribo con H y con Y? Cuando se está tratando del verbo haber, ¿vale? Aquí es verbo. En la forma impersonal, hay. Entonces, si yo tengo contextos en los cuales es ese verbo haber, sé que tengo que escribir ese hay con H y con Y. Por ejemplo, hay que estudiar más. Este hay viene del verbo haber. En la mesa hay tijeras. Pues yo aquí, si no lo tuviera escrito y tuviera que escribir ese hay tijeras, sé que viene del verbo haber. Pues si viene del verbo haber, lo escribo con H y con Y. Un truco, lo que pongo aquí entre paréntesis es por qué palabra se puede sustituir. Si en un texto podemos sustituir por tienes y debes, sabes que viene de esta palabra, de la palabra del verbo haber, o sea, de la conjugación del verbo haber, con H y con Y. O sea, sabes que si se pueden meter aquí tienes y debes, sabes que va con H y con Y. Bien, vamos a comprobarlo. Tienes que estudiar más o debes estudiar más. ¿Queda bien? Pues como queda bien, sé que es este hay, con H y con Y. En la mesa, debes tijeras, no queda bien, pero tienes tijeras, queda bien. Pues ya sé que como se puede sustituir por tienes, sé que este hay viene del verbo haber, va con H y con Y. Es un truquillo, ¿vale? Sustituir por tienes o por debes. Si se puede sustituir por una de esas dos, es este ahí. Ahí, ¿vale? Con tilde en la I, H intercalada. Es adverbio de lugar. Me indica ese lugar. Y se puede sustituir por allí. Por ejemplo, ahí tienes el zumo. Si yo dudo y no sé qué ahí es, allí, ¿lo puedo sustituir por allí? Sí, ¿verdad? Pues ya tengo claro que es de estas tres palabras es esta, la que va con H intercalada y con tilde en la I. Bien, no lo puedo sustituir por tienes o debes. Y decir aquí un, ¡ay! Tienes el zumo, una interjección, pues no pega, ¿verdad? Pues tened claro que es con H intercalada y con tilde, porque es el adverbio del lugar, me está indicando lugar. Me dijo que estabas ahí. Otra vez, me está indicando lugar, pues tengo claro que es este. De estos tres ahí, es este. Y además, como lo puedo sustituir por ahí, allí, pues también. Pero veis, es tener claras estas tres cosas. Este es un lamento, un quejido, con exclamación. Este es cuando estoy tratando con el verbo haber. Y este es cuando estoy indicando un lugar, porque es un adverbio de lugar. Pues bien, ahora vamos a hacer unos ejercicios de práctica. Y el primero de ellos va a ser la famosa frase que seguro que os habrán dicho,
ahí hay un hombre que dice hay. ¿Cómo sería? Vamos a intentar hacerla entre nosotros. Ahí hay un hombre que dice hay. Entonces, ese ahí, ¿qué está indicando? Lugar, ¿no? ¿Dónde está ese? Ahí hay un hombre. Pues ahí, como está indicando lugar, será esta. Pues ahí, vamos a poner aquí la frase, ahí hay un hombre. Ahí, tienes un hombre ahí. Ahí, del verbo haber, pues esta. Ahí hay un hombre que dice, ¿qué dice ese hombre? Ahí hay un hombre que dice ay. Tejido, ¿no? Esta es la famosa frase que nos ayuda a recordar. Si nos aprendemos esta frase bien aprendida, por favor, este ahí va escrito de esta manera, este de esta y este de esta, pues también nos ayuda a recordar el primer ahí, que era del lugar, cómo se escribe, el segundo cómo se escribe, y así, etc. Vamos a practicar con estas oraciones. Hay que ver cuál de las 3 palabras que hemos visto iría en cada uno de los huecos. Si queréis, podéis parar el vídeo, copiarlas y hacerlo por vuestra cuenta. Y ahora le dais a play para continuar con la explicación que voy a realizar de cada uno. Pues bien, yo empiezo ya. Aquí tenemos en esta primera oración. Sé que tengo que meter un ahí. Ahí o ahí no se puede estar. Entonces, vamos a ver. El primero, ¿puede ser una interjección? Ahí no se puede estar. Bueno, pues puede, no queda mal. Pero el verbo haber, hay, no pega aquí porque ya el verbo es este, ¿verdad? Y además no puedo sustituirlo. Tienes no se puede estar, debes no se puede estar. No lo puedo sustituir por esas 2 palabras. ¿Cuál iría ahí? Nunca mejor dicho. Ahí, la de adverbio de lugar, como estoy indicando lugar. Ahí, o lo puedo sustituir por allí, allí no se puede estar. Pues ahí no se puede estar. Y si es adverbio de lugar, tenía esta forma, con H intercalada y tilde en la I, recordad. Los domingos no hay clase, ese no hay es del verbo haber, ¿vale? Los domingos no tienes clase, puedes sustituir por no tienes. Pues es del verbo haber, que era H-A-Y. ¿Hay pizza para cenar? ¿Tienes pizza para cenar? Pues sí, por tienes es del verbo haber. Además aquí, como veis, como no hay verbo, pues tiene que ser un verbo, el verbo haber en este caso, que es como la anterior. Ay, me has pisado. Aquí hay una queja, ¿no? Ay, me has pisado. Pues una interjección, ay, que tiene esta forma. Tienes el móvil justo ahí. Te está indicando el lugar donde lo tienes. Será el adverbio del lugar. ¿Qué forma tenía el adverbio del lugar? A-H-I, con tilde. Ay, se me ha olvidado la cartera. Truco, cuando tengáis exclamaciones normalmente es porque va a faltar ese ay de interjección. Ay, se me ha olvidado la cartera. Pues bien, y estos son los truquitos con los cuales podemos aprender a diferenciar estas 3 palabras. Recordad muy bien cómo se escribe cada una y sabed bien qué es cada palabra y con eso lo tenéis más que arreglado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales. Bueno, la chica nos hace la diferencia entre esas 3 palabras que suelen confundirse porque suenan igual, pero tienen un significado totalmente diferente y cumple una función, pues, completamente diferente para cada una de las oraciones. Ahora les voy a compartir otro de 2 palabras que también suelen confundirse mucho y son hecho y hecho. Digamos que en la primera sesión yo les mostré, si los que pudieron conectarse y recuerdan, una noticia donde usaban mal la palabra hecho. En esa noticia estaba empleando la palabra hecho con H y era hecho de echar. Digamos, para que no sucedan este tipo de situaciones, vamos a ver el video para conocer cómo es que se hace un uso adecuado de las mismas. Hola mis queridos lingófilos, qué bueno tenerlos de nuevo en mi canal.
Prepárense para aprender mucho. En esta ocasión vamos a solucionar una duda ortográfica que se le presenta a muchos a la hora de escribir. Se trata de la dificultad que encontramos cuando vamos a escribir la palabra hecho. ¿Es con H o sin H? Pues bien, existen las dos palabras, pero significan cosas distintas. Hecho con H se refiere al verbo hacer. Puede ser su participio, como cuando digo, ella ha hecho su rutina. O de igual forma, para expresar que algo ya está terminado, como cuando decimos, el ejercicio quedó hecho. Además, puede tener el mismo significado de suceso o acontecimiento. Por ejemplo, al decir, el hecho ocurrió esta mañana. En cambio, hecho sin H se refiere al verbo echar, ya sea porque vaciamos algo en un recipiente, como yo echo la basura en su lugar, o cuando despedimos a alguien, yo te echo del trabajo. ¿Ves? No es complicado. Es solo pensar un poco antes de poner la palabra. Hasta aquí mi video de hoy. No olvides que si escribes bien, me caes bien. ¿Ya ven la presentación? ¿Vieron los dos videos bien? ¿Los escucharon bien? Sí, señora, todo correcto. Entonces les voy a mostrar otra confusión muy frecuente en tres palabras: vaya, vaya y vaya. La palabra vaya con Y tiene dos usos o dos sentidos. Es una interjección para oraciones exclamativas. Por ejemplo, vaya noche que me ha dado este niño. Entonces digamos, vaya, ¿cómo se me fue a olvidar la billetera? Vaya, ¿cómo fue a botear la cédula? Digamos, son expresiones, exclamaciones. Esa va con y muchas veces se le coloca el signo de admiración, por lo que es una intersección para hacer referencia a algo exclamativo, algo de algún suceso inesperado. Y también tiene otro uso y es un imperativo del verbo ir. También se usa para decir vaya usted con cuidado, vaya, no se vaya por entre las tiendas, digamos, todo el uso de la vaya cuando tiene que ver con el verbo ir. Entonces, digamos que vaya con Y tiene dos usos, o de exclamación e interjección, cuando decimos vaya, ¿cómo se me fue a olvidar tu cumpleaños? O el imperativo del verbo ir. Vaya, vaya y verifique la cuenta, vaya usted mismo y hágalo. Todos los usos que tienen que ver con el verbo ir. Valla con doble L es la valla que vemos en las calles. Es decir, eso es un sustantivo. Cuando vemos una valla publicitaria, ese cartel es el que es con B y doble L. No veo bien lo que pusieron en la valla. Y la valla con B larga y con Y es un sustantivo que hace referencia a un jugo, a un fruto muy carnoso con semillas que se come, y es la baya del fruto. Entonces, diferenciar esas tres hace que uno pues haga un buen uso de la misma y que no vaya a confundir el cartel publicitario con la valla de la exclamación o del verbo ir. Otro también que suele confundirnos es el haya, haya, allá. El haya con H y con Y se puede utilizar tanto con verbo y es la primera o tercera persona del singular del presente subjuntivo del verbo haber. ¿Qué es eso tan raro? En una oración, coloquémosla. Te llamaré cuando lo haya encontrado. Tiene que ver con el verbo haber, lo haya, de haber encontrado. Y también como sustantivo hace referencia a un tipo de árbol. Ese sí es menos utilizado, pero hay un árbol que se escribe igual que el verbo haber y se escribe con H y con Y. Haya con doble L es un verbo, en este caso la tercera persona del singular del presente del verbo hallar. Tiene que ver con encontrar.
Juan halla la solución al enigma propuesto. Entonces, fíjense que es muy distinto el uso del primero con respecto al segundo. Haya encontrado es de haber, y haya con doble L es de hallazgo, hallaron Juan halló la solución al enigma propuesto. Juan encontró en la excavación el fósil, ¿sí? Es de encontrar y no de haber como en el primero. Y allá, que es el adverbio que hace referencia a la ubicación o al lugar, y además allá va tildado. Los niños se han ido a jugar allá. Digamos que el español, dentro de su naturaleza y su plasticidad y su rica configuración, y eso lo dicen los que están tratando de aprender nuestro idioma, pues tiene mucho de estos quids, digamos, de estas cosas que nos hacen más difícil la buena escritura. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se usa una o cuando se usa otra. Y como decía la chica en el video, son tips que le ayudan a uno a recordar que si yo estoy hablando de ubicación o estoy hablando de un verbo o estoy hablando de un sustantivo, uno de otro se diferencia al momento de su escritura. Digamos que tengo varios pendientes que he ido logrando en estas sesiones. El primero es que con la carta que hicimos ayer de solicitud, uno de los participantes me pidió, bueno, muy interesante que la hayamos construido entre todos, pero como para formalizar el asunto, él me decía, quiero que tengamos claro cuál es el deber ser de la elaboración de ese documento. Entonces, se los he traído como quedó escrito entre todos y les he traído también como unas sugerencias que nos hace el ICONTEC con respecto a usar el encabezado de una carta y otras partes. Entonces, por ejemplo, el ICONTEC nos está diciendo, y esta es la última versión de las normas que salieron para redactar cartas, que se puede escribir Bogotá DC con ambos puntos y con la coma. Es decir, que aquí el lugar en la carta quedó bien. También nos recuerdan que nunca debemos escribir el mes en mayúscula, y lo mismo, que no debemos redundar con la D, sino 13 de abril, abril 13 de 2023. No escriba nunca coma en medio del nombre y la especificación del distrito, ya que este hace parte del nombre. Además, escriba siempre los meses en minúscula. Estos son sustantivos comunes, por eso no deben escribirse con mayúscula inicial. Digamos que Bogotá sí se escribe en mayúscula inicial porque pues es una ciudad y además está iniciando la carta, pero los meses nunca deben ir en mayúscula, siempre deben ir en minúscula. Datos del destinatario. Escriba la denominación o título académico, el nombre completo. Alguna de las personas que participaron ayer me pedían que le pusiera el apellido materno. Si uno no lo tiene, pues hace un esfuercito por preguntarle a alguien, pero sí es importante que le coloque uno los dos apellidos al destinatario, tanto el paterno como el materno. Es decir, que su nombre vaya completo. Y también va el cargo. Entonces, digamos que aquí nos están mostrando un ejemplo de cómo debería ir. Abogada Enid Cortés Velandia, Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Este es como la dirección y la ciudad, La Habana, Cuba. En el caso de los abogados, médicos, psicólogos y demás casos en los que se utiliza la denominación doctor, es preferible escribir el título académico. Eso ha sido, digamos que un caballito de batalla, el tema de la doctoritis en Colombia, pero pues yo les aclaraba ayer en la carta que ya sabíamos que la doctora Valentina efectivamente tenía un doctorado, un PhD, pero si Valentina no tuviera doctorado, la idea es que no escribir doctora, sino señora. Digamos que el tema sí tiene que ver con el título académico que recibió la persona a la que uno va a destinar la carta. Asunto, solo la inicial debe ir en mayúscula, sin negrilla y sin subrayar. Otra de las dudas que teníamos era de si
Valentina Uribe Sandoval debe ir en negrilla. Según las normas de ICONTEC ya no se usa resaltar el nombre del destinatario, es decir, que ahí Valentina Uribe Sandoval iría sí en mayúscula fija, más no con negrilla. Algunos saludos sin redundancias o sin las llamadas frases de cajón son: lo saludo respetuosamente, le informo que, le escribo para informarle que, respondiendo a su solicitud le informo que. Lo que dice actualmente las normas de ICONTEC es evite usar tantas frases de cajón, pero por más que sea, pues siempre se tienden a utilizar al inicio de las cartas. Pues evite saludos como: por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle. La presente misiva tiene como objeto comunicarle que en la despedida siempre hay que tener presente que no debe escribir cordial saludo en las despedidas, pues porque no es lógico, porque está cerrando la carta. Algunas despedidas cortas son, entonces ahí nos dan ejemplos: atentamente, cordialmente, sinceramente, respetuosamente. Remitente y firma responsables. Escríbale 5 líneas después de la despedida, de la misma forma que el nombre del destinatario. Escriba el nombre del remitente en mayúscula sostenida. Líneas especiales. Aquí también nos menciona que si de pronto al cierre de la carta hay anexos o copias, tiene que detallar qué tipo de documentos está adjuntando y la cantidad de los archivos que está adjuntando entre paréntesis. Entonces el ejemplo: anexo 1, entre paréntesis, 15 folios, o 2, 8 cheques y un CD-ROOM, o anexo 3, 10 folios, un CD-ROOM y un folleto. En el caso de las copias, escriba la palabra copia con mayúscula inicial así. Ejemplos: la copia y a quién va dirigida esa copia: a la psicóloga Daniela, al gerente informativo Johan Romero, al jefe de recursos humanos el señor Gustavo León. Digamos que esas serían como las principales normas para tener en cuenta al momento de hacer la elaboración de la carta. Pero su contenido, lo que dice también la norma de ICONTEC, es que está sujeto muchísimo a la intención que tiene el que está escribiendo el que está elaborando el formato de carta. Recuerdan el tema de una pulcritud en la ortografía, que las palabras no redunden, que eso fue una corrección que varios hicieron ayer, como que no se repitiera atentamente atento, o que no se repitieran muchas is o muchos ques, porque tendemos a usar el queísmo y más en las cartas, que cuando la carta se lea se escuche bonito. Digamos que el ejercicio de ayer siento que fue muy positivo y muy enriquecedor, porque pues cada uno hizo su aporte y me parece que la carta como fue quedando quedó muy bien. Me gustó que la carta tuviera una intención clara de hacer una solicitud y que le acotáramos el tiempo a la persona, pero no demasiado, porque ya lo que decíamos, que en un mes corríamos el riesgo de que la persona en ese mes exacto, no tuviera disponibilidad para prestarnos las instalaciones del museo y perder la oportunidad de hacer el evento allá. Pero bueno, digamos que más allá de lo que me decía el compañero de cuál es el deber ser, sí tengamos presente que más que el deber ser, la plantilla del ICONTEC sí exige, por ejemplo, ese tipo de cosas: que Bogotá DC vaya así, que la fecha no vaya a tener el mes en mayúscula, que siempre se respete el título universitario, que el destinatario vaya en mayúscula fija, más no en negrilla. Digamos, aquí tendríamos que quitar la negrilla. Que siempre debe llevar el cargo y la dirección de la institución a la cual se está remitiendo. Como esa era otra duda de ayer. Esta es una carta que se va a imprimir, no es un correo electrónico, entonces sí debe llevar la ciudad a la cual va destinada la carta. Estimada doctora Valentina, el participante que nos dijo que si es mujer se pone el nombre y si es hombre se ponen los apellidos, estaba en lo cierto, eso dice la norma de ICONTEC. En caso tal de que el director del museo no fuera una mujer, sino un hombre, entonces aquí no se pondría estimada doctora Valentina, sino estimado doctor Sánchez.
Es decir, ahí no se puede poner el nombre del hombre en caso tal de que sea el director, sino su apellido. Digamos que aquí ellos hacen mucho énfasis en tratar de evitar las frases de cajón, pero no es fácil no tener una frase de cajón para iniciar una carta, pero sí no la podemos pensar, que no sea muy trillado, dice la norma, porque claro, todas las cartas suelen empezar igual, y entonces cae como en la frase de cajón que ya esperamos no leer y no encontrar. Pero más allá de eso es la norma que sugiere que seamos más creativos al momento de iniciar el encabezado de la carta. También sugieren, bueno, la buena construcción de la redacción, que no sea demasiado extensa, que sea concreta, que no dé para malas interpretaciones, dice la norma, o sea, que no deje un espacio de duda, de múltiples interpretaciones, sino como lo hicimos aquí. Es claro que esta carta está destinada para solicitar un espacio en el cual queremos hacer un evento. No hay tu tía que valga, digámoslo así, no hay una segunda intención, ni se da para una malinterpretación de lo mismo. Entonces, yo siempre desde que inicié este taller he tenido la sensación de cuál es la finalidad de que varias personas se reúnan para escuchar que la J, que la G, que la B, que la V. Bueno, esas reglas son muy importantes, espero no haberlos aburrido mucho al inicio. Son necesarias tenerlas presente porque a veces en el día a día confundimos, por ejemplo, dijeron y lo escribimos con J. Eso le pasa a cualquier persona. Y después es que alguien se da cuenta y nos corrige. Pero más allá de saberse cuándo es que se escribe dijeron con G o con J, lo importante es también practicar ese lenguaje en este tipo de formatos que son del día a día. Por eso era tan importante que hiciéramos el ejemplo de una carta de solicitud que todos podemos tener en algún momento de nuestras vidas y que muchas veces tenemos 1000 dudas de cómo elaborarlo. Pero más allá de eso, yo quiero que ahora piensen es qué emociones juegan, porque es que nosotros no solo escribimos por escribir o hablamos porque es que hablar es muy chévere, contar chismes es muy chévere, no, nosotros hablamos con una intención comunicativa y somos seres humanos y estamos permeados por emociones. Y detrás de elaborar una carta siempre van a haber emociones. Entonces, el ejemplo que les traigo hoy es un ejemplo de carta de renuncia. Yo creo que más de uno de los que está aquí ha tenido que elaborar, y me incluyo, una carta de renuncia en algún momento de sus vidas, porque ya hemos pasado por varias empresas y organizaciones. Quiero que piensen que esta carta que les voy a leer fue elaborada por Julián Vivas, pero quiero que sepan el contexto de la situación. Estamos hablando de una agencia de publicidad, pues no quería hacerle publicidad a Leo Burnett, sino se me ocurrió que podía ser Leo Burnett. Leo Burnett hace como un ejercicio de reingeniería, porque ustedes saben que estas agencias de publicidad se manejan por cuentas. Entonces, digamos que cuando se les bajan las cuentas, pues entran en una crisis financiera, igual que cuando el Estado tiene déficit fiscal. Entonces, digamos que está pasando por una situación económica no tan fácil por el tema de la inflación y que los que publicitan no tienen el suficiente recurso para gastar tanto en publicidad y se les han bajado las cuentas. Entonces el jefe de personal empieza a hacer un recorte y para hacer este recorte de personal, pues se ingenia un instrumento de medición y califica a sus empleados y los que están debajo de cierto nivel están como en semáforo rojo, están graves, es decir, hay que ponerlos a prueba, si no mejoran, si no nos generan más recursos, pues simplemente prescindimos de ellos. Y este es el caso de Julián Vivas. A Julián Vivas lo llama el jefe de personal, le dice que las cuentas que él está manejando no han dado los mejores resultados y que en este momento tienen que prescindir de sus labores porque no hay suficiente presupuesto, entonces que no quieren afectarlo y que
lo mejor es que esta persona renuncie y diga que fue por motivos personales. Entonces, pónganse a pensar que el sujeto que está elaborando esta carta de renuncia no quiere renunciar. Simplemente la entidad entró en una crisis financiera y le exigió que la pasara. Entonces vamos a leer este ejemplo de carta de renuncia. No sé si está bien escrito, ustedes me lo dirán, ustedes la corregirán, pero dice algo así. Bueno, está el nombre de la empresa, que es la agencia de publicidad Leo Burnett, la dirección, está a quien va dirigida la carta, que se llama Juan Camilo Céspedes, que es el director del área administrativa, y el asunto, dos puntos, dice carta de renuncia. ¿Cómo empieza Julián su carta? Tengo el agrado de dirigirme ante usted con motivo de saludarlo e informarle que mediante el presente documento, yo, Julián Vivas Martínez, con cédula de ciudadanía 75.556.790 de Bogotá, no podré seguir desempeñándome como director comercial en esta empresa. Punto. Motivado por circunstancias personales que me impiden continuar. Punto seguido, por lo que se me hace imposible seguir realizando mi labor actual y me obliga a renunciar de manera voluntaria y irrevocable a mi cargo, a partir del 31 de mayo de 2023. Párrafo aparte, deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer la confianza y el apoyo recibido durante mi permanencia, especialmente de mi supervisor Santiago Castro, quien fue de gran ayuda para la realización exitosa de mis tareas. Con gusto, podría entrenar a mi reemplazo durante mi tiempo restante en la empresa. Punto. Sin más a qué hacer referencia, me despido de usted deseándole un provechoso día. Atentamente, Julián Vivas y su cédula. Entonces, digamos que este es un modelo de carta de renuncia. Entonces, todas las implicaciones emocionales que tiene elaborar este tipo de documentos donde no es fácil por las circunstancias que lo llevan a esto. Entonces, voy con el ánimo de que empecemos a participar. No tiene que ser solo el ejemplo de la carta, sino de preguntas de otras sesiones o de lo que he expuesto hasta el momento. Podemos abrir micrófonos, si les parece. Juan Pablo, por favor, abrir los micrófonos y les ruego a los participantes que respeten el orden en que se solicita la palabra. Muy amables. Doctor, ¿puede abrir el micrófono? Ahí me escuchan, buenas Doctor noches. Alberto. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Bueno, como para dar participación a los demás, solamente quiero arrancar con el encabezado. Partimos de que es una carta de renuncia, entonces en tal sentido la carta pues iría con las formalidades que vimos ayer, del iniciar con ciudad, fecha, indicando el remitente, el cargo y en qué ciudad. Entonces arrancando por el Bogotá DC, abril 18 de 2023. Bueno, pues ya es encabezado de lo que arrancamos regularmente en la carta. Sí. ¿Algo más? No, para darle espacio a los demás. Muchísimas gracias. Doctora Cristina, ¿puede hablar? Micrófono, ya. Bueno, a ver, yo en una carta de renuncia no escribiría, tengo el agrado de dirigirme ante usted. No. Yo sería, yo dirigiría la carta diciéndole, me permito informarles que por motivos personales o qué sé yo, informo de mi renuncia al cargo, porque aquí está, que me permito como muy amigable tampoco, ¿no? Entonces, sí, porque es una cosa muy seria.
es que me voy a ir de la empresa, ¿sí? Entonces, pienso que ese encabezado no va con el tipo de carta que se está haciendo, de información que se está dando, ¿no? Entonces, pienso que no debe ser así. Me permito informarles que a partir de tal fecha renuncio al cargo al cual fui asignada para realizar las funciones de tal cosa, ¿sí? Porque empezar con todo el gusto a ustedes, no. Bueno, es mi opinión. Sí, muy bien. Gracias. Ok. Doctor Pedro, ¿puede activar el micrófono? Doctor Pedro. Ya, listo. Gracias, muy amable. Buenas noches para todos los asistentes a esta importantísima capacitación. Con relación a la carta anterior, yo creo que aún queda una redundancia allá en la despedida, porque dice agradezco su pronta. Pues ayer habíamos pensado en que era mejor decir quedo atenta, porque era una señora, quedo atenta a su pronta y positiva respuesta, porque arriba ya le había dicho que le agradecía. Por lo anterior, por lo anterior reitero mi agradecimiento y abajo otra vez agradezco. Creo que queda como redundante, no sé qué opinen los otros asistentes. Y con relación a esta nueva carta, pues ayer habíamos, yo creo que primero va la fecha, luego va el nombre del funcionario al cual va dirigida la carta, el cargo que desempeña, la empresa que representa y luego sí la dirección. No sé, y arriba nos llevaría el título de ejemplo. Ah, es ejemplo de carta, ¿no? Pensé que llevar. No, sí, es ejemplo. Y de acuerdo con la persona que me antecedió, donde pues debe serse máxime en las condiciones en que le pidieron que renunciara, pues no debería ser muy respetuoso, pero más directo en la redacción de la carta. Ajá. ¿Sí? Porque ahí hay mucha vuelta, digo yo, en la redacción. Correcto. Sí, como para aportar a la clase. Bueno, gracias. Aquí quedo atento a su pronta y favorable respuesta. Tendríamos que cambiar el atentamente por otro. Alguien decía ayer que cordialmente no, porque venía del corazón y eso es muy personal. Pero entonces sí habría que buscar para que no quedara atenta y atentamente tan cerca. Pero estoy de acuerdo con lo que dijo el participante de que se tendría a redundar. Sería buscar algo que reemplazara este atentamente. Doctor Enciso, ¿su merced desea decir algo más? Con la norma y contexto, creo que ahí hay unas palabras que pueden utilizar. Doctor Enciso. Sí, Juan Pablo. Es que su merced tiene la mano levantada. No soy yo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Doctor, ¿su merced nos escucha? Doctor Luis. ¿Alguien más que desee participar? ¿Alguien más que desea levantar la mano para participar? Listo, doctora Carolina, ¿podemos continuar? Bueno, como muy bien lo decían ustedes, las cartas siempre van a tener una intención y digamos que estoy de acuerdo con que el encabezado no puedes
no puede ser tan cariñoso por las circunstancias del contexto que está viviendo quien la está escribiendo. Entonces, digamos que más allá de ir tan directo como lo dijo la participante, pues sí podríamos acortar un poco ese saludo tan cálido, enfocarnos más en lo que pretende la persona informar de su situación actual y así no dar tanta espera ni tanto alargue digamos, a lo que está sucediendo. Sí considero importante pues que la persona se pone a disposición de la empresa como para colaborar en el entrenamiento de la persona que vaya a ocupar el cargo. Digamos que siento que una persona lo hace con el ánimo de dejar las puertas abiertas o de suavizar más el tema de cómo la imagen con la que puede salir de esta organización y si le pueden o no dar una futura recomendación. Y también si cabe la posibilidad de agradecer si dentro de sus compañeros o colaboradores hubo alguien que se destacó por apoyarlo, pues digamos que cabría no descartar este párrafo donde aprovecha para, digamos, vanagloriar a la persona que lo ayudó siempre durante sus tareas. Entonces, ¿a qué voy con estos ejercicios de elaborar cartas o productos administrativos y cómo gestionar no solo la elaboración del encabezado, no solo la redacción del cuerpo del mismo, sino todo el conjunto de lo que se va a comunicar con este formato? A que la comunicación, como se los he venido diciendo desde un principio, tiene mucho poder y nosotros creamos realidades con lo que estamos escribiendo, con lo que estamos diciendo. A continuación, les voy a pasar un video de un experimento que hizo una persona acerca del poder de las palabras. Esta persona científica se puso a analizar el efecto que tenían las palabras en el agua y las colocó toda una noche en frascos pegadas al agua y cómo la palabra afectaba o alteraba químicamente pues un recurso tan vital como es el agua. Entonces imagínense si esa palabra escrita y que permanece durante toda una noche a la intemperie genera todo ese efecto en un elemento tan indispensable para el ser humano. Recuerden que somos 80% agua y el resto. Pues imagínense cómo esas palabras pueden llegar a tener efecto en nosotros, en nuestro ser, en cómo nos impactan en el día a día. Entonces les voy a pasar el siguiente video. Leads naturally to wonder. ¿Todos están viendo? Ya, ahora sí. Ahora sí. Are people affecting the world, the reality that they see? You betcha they are. Every single one of us affects the reality that we see, even if we try to hide from that and play victim. We all are doing it.
Exhibit comes to us from Japan and Mr. Masuro Emoto. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the four elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the Chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. Lo voy a volver a pasar porque sé que el video no es fácil de entender, entonces lo voy a volver a pasar como para que nuevamente comprendan cuál es la idea de Masaru Emoto. Leads naturally to wonder, are people affecting the world of reality that they see? You betcha they are. Every single one of us affects the reality that we see, even if we try to hide from that and play victim. We all are doing it. Tell me where you are. Good. But hurry with it, please, because these bombs are giving me a headache. 10 minutes. Exhibit comes to us from Japan and Mr. Masuro Emoto. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the four elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events.
So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and let them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. Bueno, la intención de pasarles este video es precisamente eso, y es el poder que tienen las palabras para generar realidades, para crear emociones, pensamientos, y no solo el cuidado de la ortografía y de su redacción, sino escoger la palabra más adecuada, escoger la mejor redacción, predecir cuál va a ser el efecto de lo que estoy escribiendo, de lo que estoy diciendo. Vemos que hay un libro muy famoso que se llama Los 4 Acuerdos de Sabiduría Tolteca, y uno de los primeros acuerdos es: sé impecable con lo que dices. Y ahora en un curso de redacción y ortografía, sé impecable no solo como lo dices, sino como lo escribes y como lo interpretan los demás. Y antes de elaborar un escrito, de exponer una idea, uno siempre debe pensar cómo la audiencia lo está recibiendo, el lector cómo lo estará interpretando, cuál es mi intención de creación al momento de elaborar dicho escrito. ¿Qué percepción se va a llevar el que está recibiendo una carta de renuncia? ¿Qué percepción se va a llevar la persona que está recibiendo una solicitud para que le preste algo? Por eso es tan importante tener el cuidado y ser impecable con lo que se dice. Digamos que ser impecable es no cometer pecados en lo que estamos diciendo, y mucho menos cometer pecados tan grandes como errores de ortografía en lo que estamos generando. Por eso es tan importante lo que les decía en la sesión anterior, esa pulcritud en la ortografía que se ha vuelto un gran valor para la cultura organizacional. Porque a pesar de que todo se está manejando ahora de manera virtual y la virtualidad cobra mucha importancia, de igual manera nosotros tenemos que empezar a hacer una mirada dietética, estética de lo que estamos leyendo, de lo que estamos percibiendo. Por eso, cuando yo les mostraba los anuncios que estaban mal escritos, hay un rechazo total a esa escritura mal escrita, porque prácticamente no la logramos interpretar, prácticamente no la podemos leer, se nos dificulta comprender cuando algo está muy mal escrito, qué es lo que nos quieren decir. Digamos que este tipo de cursos, además de pensar en que respetemos esas reglas y normas básicas con las que inicié la sesión hoy, pues también vayamos más allá y pongámosle sentido a esa intención al momento de elaborar cualquier escrito.
porque todos los escritos, como se los mostraba ayer, tienen un diferente sentido. No es lo mismo escribir una nota periodística a escribir una crónica, donde estamos ampliando la descripción de lo que estamos diciendo, donde estamos elaborando un lenguaje más cuidadoso, más de calidad, y no es lo mismo hacer un texto dirigido a nuestro jefe que hacer un texto dirigido, por ejemplo, a la profesora de nuestros hijos. Todo ese tipo de plasticidad que maneja el lenguaje también se debe respetar y se debe poner siempre una intencionalidad. Y esa intencionalidad debe tener ese manejo impecable, en este caso no solo del lenguaje, sino de la forma en que escribimos ese lenguaje. No dar nada por obvio. Digamos que en estas cartas y estos formatos es importante, a pesar de que estamos tratando de ser directos y no irnos por los laureles y de pronto perder el norte de nuestro objetivo con el escrito, pues tampoco ser tan escuetos en lo que estamos diciendo. Si no completamos la idea, si no la damos bien sentada, damos por obvio que el otro entiende exactamente mi sentir y mi necesidad, y muchas veces creemos o suponemos que el otro sabe lo que yo estoy necesitando y estoy queriendo. Miren que la mayoría de los problemas, no solo a nivel de pareja, sino también en todos los entornos laborales y donde hay relaciones humanas, hay un gran porcentaje que se genera porque damos por sentado cosas que no están dichas, suponemos. Entonces el tema de no hacer suposiciones, a lo que nos invitan un curso de estos de redacción y ortografía, es que cuando elaboramos un escrito, tratamos de releerlo para ir más allá y saber si el mensaje que estamos enviando está completo o si hay cabida para dudas, porque cuando hay dudas se generan suposiciones de la otra parte y muchas veces ahí es donde se inician las malinterpretaciones. Entonces digamos que en el escrito que veíamos ayer es importante que quede claro para la directora del museo pues cuál es nuestra intención de realizar nuestra exposición de arte allá, y que ella también tenga presente que no tenemos todo el tiempo disponible para hacerlo, sino que hay un periodo de tiempo en el cual tenemos destinado a hacerlo. Además, le estamos otorgando información de la importancia que es para nosotros realizar ese evento porque hace parte de nuestro aniversario. Entonces, todo eso genera que la comunicación se vuelva más robusta y que haya menos espacio para dudas, incertidumbres que generen malas suposiciones. Entonces, fíjense que la comunicación tiene tanto poder que en la medida en que yo no la deje al azar, no deje que el otro haga suposiciones o malas interpretaciones de lo que yo necesito o estoy pensando o estoy escribiendo, pues también me da la oportunidad de dejar claro qué es lo que quiero decir. Quisiera, como en la sesión de ayer no alcancé a pasar el cuestionario que había hecho de comas, pues pasar hoy a hacer como una revisión de cuáles son las respuestas correctas para las personas que sí pudieron contestar el cuestionario. Entonces lo voy a compartir como para que revisemos en esas 15 preguntas cuál es el uso adecuado de la coma y asimismo pues ir haciendo una retroalimentación de lo que hemos venido trabajando en las anteriores sesiones. No sé si hasta este momento alguien tiene dudas, inquietudes, preguntas, una sugerencia, alguna acotación. Es el momento que lo hagan antes de que... Sí, señor. Una pregunta. Sí, señor. Con relación a la carta de renuncia, no sería redundante que aquí el amigo que está renunciando coloque yo, Julián, cuando abajo en la parte final va a colocar atentamente Julián Cebra, tal. Por ejemplo, me dirijo a usted con el fin de comunicarle que por motivos personales he tomado la decisión de renunciar de manera irrevocable a partir de la tal fecha al cargo de tal que vengo desempeñando en esa importante empresa. Punto. Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer la confianza y el apoyo recibido.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer la confianza y el apoyo recibido durante mi permanencia, especialmente al supervisor Tal, quien siempre estuvo atento a apoyarme en el desarrollo de mi trabajo. Y al final, aprovecho la oportunidad, o esta oportunidad. Sí. Aprovecho la oportunidad porque nunca más la aprovechó para dar gracias. Ajá, sí, Aprovecho la oportunidad Ujú, para agradecer la confianza y el apoyo recibido durante mi permanencia, especialmente, o resalto el apoyo recibido por mi supervisor, resalto el apoyo recibido por mi supervisor, señor fulano de tal, Perfecto, sí. para el logro de la realización de mis tareas. Ujú, muy bien, sí, me parece muy acertado quitar aquí el yo, porque... No. Y además ya a un nivel profesional, pues yo creo que no queda muy elegante colocar ella cuando a la parte final va a firmar y va a decir el nombre y la cédula. Va a escribir. Sí, correcto. Muy bien. Era ese mi aporte, gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pregunto, Señor. doctora Carolina, buenas tardes y gracias por sus observaciones. Dos cosas. Las cartas hoy en día se dan en físico o se dan por correo electrónico. Entonces, en el destinatario, ¿cómo escribe? ¿Se escriben en dirección y correo o solo el correo electrónico? Y claro, cuando se van en físico, pues la dirección. Y otra cosa, algo que aparentemente es fácil, pero no para todos, no sé si igual. A nivel corporativo, a nivel público, ¿qué cartas merecen respuesta y cuáles no? Ah, excelente pregunta. Ujú. Sí. Bueno, esa pregunta quedó en el tintero. ¿Qué cartas merecen respuesta y cuáles no? Ujú. Pues según las normas se dice que toda solicitud que se haga debe entenderse como un derecho de petición y en consecuencia habría que darle respuesta en el sector público. Pero como también estamos hablando a nivel corporativo, ahí cómo operaría la norma. Sí. Bueno, muy buena pregunta, la voy a consultar. Yo diría, pero me puedo equivocar, que por ejemplo, es evidente que la carta de solicitud lleva una respuesta, pero una carta de renuncia, pues hay una aceptación o una no aceptación a esa renuncia. Entonces, no sé si en este caso la respuesta sería necesaria, si ya se da por sentado que se la van a aceptar. Pero digamos que si otro fuera el contexto donde no hubiera recorte de personal y él tuviera muy buena calificación en su desempeño, tendrían que darle una respuesta para que él pueda programarse a sus otras labores, digámoslo de alguna manera. Yo consideraría que lo que dijo el participante de la importancia de que siempre haya una respuesta, sí debe ser una norma del sector público. No lo tengo presente, me comprometo a buscarlo y a tenerlo para mostrárselos, pero yo diría que es por ahí, que toda carta amerita una respuesta, porque finalmente es como el cierre del mensaje, es como el feedback de quien está emitiendo un mensaje. Yo merezco yo merezco una respuesta y una respuesta además oportuna, porque digamos que la renuncia pues en este caso fue crítica, pero muchas veces las renuncias se dan y más en el sector público porque la persona se ganó un concurso y lo van a ascender, entonces tiene un tiempo prudencial para entregar de manera formal el cargo y él necesita pues por lo menos mentalmente irse entrenando para el nuevo cargo, o tiene tiempos específicos porque se va a ir de la ciudad de residencia donde está. Entonces, sí diría que toda carta merita una renuncia, pero, que toda carta merita una respuesta, pero voy a buscar exactamente dónde lo dice y cuál es la norma. Disculpe. Claro que sí.
Disculpe. A ver, hay casos muy importantes, por ejemplo, cuando es un funcionario perdón, de ¿está confianza. funcionando el alzar la mano o no? Sí, señor. Permítame un segundo, permítame Pero un alguien segundo. está administrando o nos pasa lo de ayer. Está mostrando. ¿Aló? Sí, levanté la mano hace un rato. Sí, señora. A ver, bueno, muchas gracias, doctora Carolina. Lo siguiente, uno de los aspectos que se evidencian ahí en la comunicación es la palabra me permito y no se debe utilizar porque uno mismo no se debe dar permiso para escribir. De otra parte, en cuanto hace a la última pregunta, si se debe dar respuesta o no, legalmente sí se debe dar respuesta, tanto en el sector público como en el sector privado, por cuanto de no hacerse, el peticionario puede instaurar una tutela basado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, que es el garantizar el derecho de petición. Y entonces hay necesariamente que dar respuesta en todo momento. Entonces quería hacer ese aporte. Correcto, muchísimas gracias. Sí, ya es un tema legal, como lo dice la participante. Ya... Yo quisiera complementar algo, si es posible. Claro que sí. Con gusto. A ver, lo que se usa normalmente es que, por ejemplo, si es un funcionario de manejo, obviamente que debe haber un empalme entre el funcionario que se va y el que llega. Entonces, en ese orden de ideas, la empresa debe comunicarle que efectivamente le ha sido aceptada su renuncia y que por favor se sirva a hacer entrega a tal persona en el tiempo que falta para, o en muchas empresas, después de que uno se va, le dan un tiempo para, y se lo pagan para hacer entrega del cargo, dependiendo la naturaleza del cargo y la complejidad y la responsabilidad. Y lo que dice la doctora, la persona que me antecedió, es completamente cierto, que si yo presento la renuncia, lo mínimo que me tienen que decir es que efectivamente me ha sido aceptada mi renuncia, porque si es un buen funcionario, seguramente lo pueden llamar y decirle, mire, le hacemos esta propuesta, ¿por qué no replantea su decisión y pues lo dejan? Pero si realmente uno no es un buen funcionario, pues están esperando que uno renuncie. Sí. Pero igual le deben contestar de que efectivamente le aceptaron la renuncia. Gracias. Gracias por ese aporte. Mil gracias. ¿Alguien más va a participar? Sí, doctora Carolina, qué pena, una última inquietud. Este curso, pues lo tomamos mucho a nivel personal, pero cuando somos parte de una entidad corporativa, y hay muchos ejecutivos, hay muchos que quieren contestar con su propio estilo. Sí. La empresa debe tener, pues, un protocolo sobre cómo se maneja el problema de erradicación, envío, despacho y contestación de cartas. Excelente respuesta. Su merced me regala su nombre, es que yo no estoy viendo los que están levantando la mano. Mira, Norberto Albarracín. Norberto acaba de entrar al cuide del asunto, y es cuando hay una empresa, una organización de por medio, siempre hay como una estrategia comunicativa, hay un vocero para momentos de crisis, hay un mensaje unificado. Finalmente eso hace parte de esa comunicación organizacional y corporativa que se maneja desde hace mucho tiempo, de no dejar al azar la emisión de cualquier mensaje, no solo para nuestros colaboradores y clientes internos, sino también para nuestro público o cliente externo. Cuando él nos comenta ese protocolo, efectivamente debe haber una forma de manejar estas situaciones. Cuando alguien sale a hablar, debe manejar cierto estilo y cierto carácter corporativo, que no deje empantanar, entre comillas, como la buena imagen de la organización. Digamos que las empresas que cuidan a los colaboradores, pues tratan de que estas situaciones sean lo más sutiles posibles para que él no termine odiándonos, porque finalmente se vuelve una persona que no favorece la buena imagen de la organización. Entonces el protocolo, la comunicación unificada, la estrategia de comunicación que se maneja, pues debe ser, siempre debe tener un vocero
por lo general siempre es la misma persona que da la cara y comunica este tipo de situaciones. En algún momento en Estados Unidos, cuando habían tantos recortes de personal, se entrenaban los jefes de personal a través de headhunters para que la despedida o la reingeniería por temas de recorte presupuestal pues no fuera tan agobiante para el empleado. Y se crearon un poco, ¿no?, de programas como para generarles alternativas, que fueran emprendiendo, como para no dejarlos con las manos vacías y como para que no sintieran que la empresa simplemente estaba prescindiendo de ellos como una ficha menos, sino que ellos hacían parte y eran un valor y era un activo importante dentro de esa organización. Entonces, este tema del protocolo de comunicación, el participante que aportó su idea es, pues muchas gracias por traerlo a colación, porque efectivamente a nivel organizacional hay que manejar siempre el mismo mensaje y el mismo tipo de comunicación. ¿Alguien más? Excúsenme por abruptamente intervenir, pero escucho que la expositora hace referencia a que no está teniendo acceso a mirar las manos levantadas. Sí, no sé, hoy, ayer me aparecían, pero hoy no. Bueno, Pero sé entonces, que otra persona está administrando la participación, eso sí. Que sé con que- esta inseguridad. pero eso fue lo que acordamos en la primera clase, de ponerle cuidado a la tecnología para que la conferencia pueda avanzar tranquila. Déjenme, es tan amable, hacer una pequeña intervención. ¿Es posible? Sí, señor. Bueno, primero, pues de pronto arranco con uno de los temas que tocó en la primera clase y el ejemplo de lo que representó tal vez en Estados Unidos el indebido uso de una coma en dólares a una empresa. Sí. Recordemos que, pese a la globalización, seguramente que puede o pudo haber participado en este curso una persona que no está en Colombia, porque eso es lo que nos permite la tecnología. Pero digamos que SOMEC es una cooperativa ubicada en Colombia, con sede en Colombia, regida por normas colombianas. Y pues la población de SOMEC es en principio la primera invitada a revisar estos conocimientos de ortografía. Nuestra constitución política, en el artículo 10, establece que el castellano es el idioma oficial de Colombia. El castellano es el idioma oficial de Colombia. De ahí arranca un poco el tema de la legalidad y de la necesidad de escribir bien, de escribir bien. Por eso no es tan cierto, pese a que Colombia es una confluencia de culturas y de regiones. No habla igual el pastuso, no habla igual el boyacense, no habla igual el costeño, no habla igual el antioqueño, cada uno tiene su jerga, dijéramos así. Pero en el tema de pronto del cuidado con que hay que manejar el idioma, sobre todo con efectos legales. Entonces es muy importante siempre que se tenga en cuenta dónde hay regla y dónde hay voluntariedad. O sea, donde la persona que va a escribir o va a hablar tiene el derecho a hablarlo a su forma, a su modo, y cuando hay una norma que lo obliga, no que lo pone potestativo a que si lo haga o no lo haga, si le gusta o no le gusta. No, si hay una norma, porque tiene que tener cuidado en qué responsabilidad puede estar incurriendo. Eso para cerrar con qué. El agradecimiento a la expositora por haber hecho el ejercicio que yo le sugerí ayer, de mostrarnos realmente cuál es como el deber ser de un oficio de solicitud, ¿sí? O sea, pueden tener cabida determinadas manifestaciones de todas las que se sugirieron, pero hay algunas que tienen de pronto una regla que habrá que tener en cuenta, habrá que aplicar. Y lo otro es que en el tema del ejemplo de hoy de la carta de renuncia,
además de saber escribir, es muy importante es tener en cuenta los efectos legales de la manifestación. Por ejemplo, es diferente el efecto de una renuncia pura y simple al efecto de una renuncia con carácter expreso irrevocable. Ahí decía un participante, si yo soy bueno, de pronto me llaman para decir, no, la reconsidere. Cuando yo hablo de irrevocable es porque eso no tiene ninguna consideración. Si yo no hago esa expresión en el texto, sí me pueden con tranquilidad contestar y decir, oiga, espere, no se vaya todavía, de pronto lo haciendo, espéreme unos meses, unas semanas, unos días. Entonces, los efectos legales de ese tema son muy importantes. En el tema, por ejemplo, en el derecho privado, cuando hablamos de las corporaciones y como en el sector privado, lo que normalmente rige una relación laboral es un contrato de trabajo. Entonces, habrá que mirar es qué tipo de contrato o qué tipo de relación laboral es la que tiene la persona que pretende dimitir o que tiene la necesidad de dar por terminado ese contrato o esa relación laboral. ¿Por qué? Porque eso va a tener unos efectos legales, En el sector oficial, con más razón porque la renuncia tiene que ser, como dicen, pura y simple y puede ser con carácter irrevocable. Si usted motiva su renuncia, esa renuncia no debe ser aceptada. Se contesta al servidor diciéndole que por la motivación no es posible atender esa renuncia. ¿Por qué? Porque hay unos efectos legales que de pronto desencadenan en una indemnización en favor del trabajador en donde se acepta mal una renuncia. Entonces, además de la composición en la redacción, hay que mirar efectivamente el fondo en cada uno de esos actos en que el ser humano interviene. Y en particular, pues, en el tema nuestro como colombianos, aplicando el castellano como idioma oficial. Diferente es cuando la Constitución también permite que lenguas y dialectos de grupos étnicos se aplican, pero también allá a su interior, en su grupo étnico, no afuera. Entonces, ahí es simplemente una sugerencia para tener en cuenta, porque fíjense los diferentes aportes que se hicieron hoy. Todos apuntan de pronto a una razón especial y son, como dicen, aplicables, pero en el fondo hay que tener en cuenta también el tema de la legalidad de lo que se está efectivamente transmitiendo. Además de ser bien redactado, con buena ortografía, tiene que llevar un mensaje que esté dentro de la legalidad para impedir unos efectos negativos a la persona o a la empresa. Les agradezco inmensamente. Le ruego ser un poco más breve, muy amable, gracias. Gracias, muy oportuno el aporte. Todo dentro del marco normativo, es correcto. Sí, porque trayendo a colación el ejemplo de la empresa lechera que pierde $10 millones por la falta de una coma, en este tipo de relaciones comerciales o contractuales siempre hay que ser muy prevenidos, como dice el participante, con un tema de efecto legal que puede llegar a una indemnización, es correcto. Bueno, tenerlo muy presente. ¿Alguien más quiere participar? Doctora Carolina. Sí. Doctora Carolina, independiente del tema de hoy, muy interesante, muchas gracias a usted y a nuestro querido y respetable auditorio. Quería yo también que de pronto, doctora, hiciera un poquito de énfasis en el punto de punto y coma, que yo no lo tengo muy claro, de pronto hoy no alcancemos, pero de pronto mañana, que de verdad no tengo muy claro cuándo se usa el punto y coma. Para nada, entonces quería pedir, por favor, voy a ampliar doctora. el tema. Creo que hoy no alcanzamos porque estamos sobre el tiempo. Le agradezco mucho a usted y muchas gracias. Perfecto. Lo ampliaré mañana para reforzar el tema del algo más. ¿Alguien más quiere hacer aporte? A ver, yo quisiera hacer un último aporte. Recuerdo lo que dijo el compañero que antecedió, de por qué no se puede presentar una carta, una renuncia motivada.
depende. Porque si, por ejemplo, un trabajador es víctima de acoso laboral o acoso sexual, que es muy de moda en algunas empresas, y las empresas no toman acciones sobre el particular, pues el trabajador no tiene otra alternativa que, en ese caso, habría una implicación legal porque está renunciando con justa causa por parte del trabajador y, en consecuencia, la empresa tendría que indemnizarlo. Y eso no está prohibido. Entonces, no me pueden obligar a que yo presente una renuncia no motivada cuando tengo motivo suficiente para renunciar a la empresa porque las condiciones laborales no son las adecuadas de acuerdo al objeto de mi contrato o de acuerdo a la... Ajá, muy bien, muy buen aporte. Eso nos aclara más el panorama jurídico en el que Pero perdón, no, ahí hay que... Yo soy le pido al contador, no compañero, abogado. por eso, le pido al compañero que no, que revise esa versión, porque no es del todo jurídica. Ujú. Bueno, creo que lo importante... Yo tengo claro que si el contrato de trabajo el contrato de trabajo se puede dar terminado por justa causa, por parte de la empresa o por parte del trabajador. Discúlpeme, por favor, no entremos en confrontación No, pues, de no, temas pero vale jurídicos porque aquí no los no quiero podemos entrar en resolver. debate ni en discusiones, pero sí sería bueno revisar eso. Estaría Por perdiendo el favor, trabajador. continuemos, Carolina, si es tan amable. Si hay alguien más que quiera participar, no con respecto al tema jurídico, sino así como la participante que me pidió que ampliara el tema del punto y coma, pues sus peticiones son recibidas en este momento. Eso me da a mí pues unos indicadores de qué temas hay que reforzar. No sé si alguien más quiera preguntar o aportar algo nuevo. ¿Aló? Sí, ¿Puedo señor. hablar yo? Claro que sí. A ver, soy María Cristina. No, mire, ayer después de que realizamos todo lo de las comas, el punto y coma y todo eso, yo hice el ejercicio que tú enviaste de dónde deberían ir las comas. Sí. La verdad, quedé muy triste porque después de todo lo que tú nos explicaste y de todo lo que se vio, no, me rajé. No, realmente, mire, realmente, yo digo que el idioma castellano y sobre todo la escritura nuestra es supremamente complicada. No es nada fácil escribir, esa es la realidad. Entonces, pues yo ayer quedé tristísima de ver que después de toda la charla y todo y la explicación, no, pues contesté unas cosas bien, obvio que sí, claro, pero también me rajé en otras. Entonces, eso nos demuestra que realmente nuestro idioma, para poder plasmarlo en el papel, no es fácil, no es fácil, y pienso que esto es de una tarea, como tú lo decías, de práctica, de hacerlo continuamente, de leer mucho, o sea, tengo que seguir leyendo, y porque realmente no es fácil escribir nuestro idioma, como el deber ser, ¿no? Entonces eso es lo que yo quería expresarles, lo que me pasó. Ajá, tranquila, María Cristina. Como lo mencioné en la primera sesión, escribir es de las cosas más complejas que hay. Es equivalente a contar. Si hay algo difícil en esta vida es contar. Y escribir todavía más, porque es una labor maratónica. Yo, cuando estaba redactando la tesis de la maestría, que fue donde más sufrí, un día mi director de tesis me dijo: Carolina, por favor, no escriba como piensa. Y entonces yo en ese momento dije, wow, entonces ¿cómo? Dijo, no, es que uno piensa muchas cosas al tiempo y uno cree que escribir como está pensando lo va a lograr, y no, hay un momento de pausa, de aclarar ideas, de confrontar esas ideas, de cuál es más importante. Esto es una labor maratónica y nunca va a ser fácil escribir, pero pues digamos que estos cuestionarios tampoco arrojan qué tan mal está uno. Es que los cuestionarios también lo tienden a
atormentar a uno por lo que uno como que se confunde en el lugar en que está puesta la coma. Todavía uno no tiene claro si la coma va antes del qué o después del qué, digámoslo así. Entonces, esto es una labor diaria de memorizar y de practicar, pero digamos que no es imposible. Y el cuestionario tampoco está arrojando qué tan bien o tan mal estás. Digamos que el cuestionario está más hecho como una herramienta de apoyo para ejercitarnos acerca de la ubicación de la coma. Entonces, yo creo que mañana lo revisamos como para mirar en qué preguntas es donde más hay fallas, por qué tendemos a ubicar mal la coma, y también nuevamente aclarar cuáles son las comas aclarativas, exclamativas, a ver si nos equivocamos en un próximo escrito. Cuando vamos a redactar, nos equivocamos menos con su uso. Pues aproveche, no sé si hay alguna otra participación, la última participación, no quiero cortarla. Carolina, tenemos 6 participantes que levantaron la mano, pero por razones de tiempo vamos a sugerirles que para el día de mañana las traigan muy claras y muy concretas. No hemos podido dar el uso de la palabra en la forma querida porque los chats no los han bautizado como se les sugirió desde un principio. Entonces tenemos números, tenemos una letra y no sabemos a quién vamos a llamar. Entonces, por favor, bauticen sus chats, todos, por favor. Y mañana en una forma muy breve, presenten, una forma breve y concreta, presenten las palabras que tenemos, las dudas que tienen, perdón, para podérselas absolver. Le agradezco a Carolina nuevamente por su exposición, la cual ha sido muy clara, concreta. En este ejemplo de la carta de renuncia, por favor, mañana no la vuelve a repetir porque, pues, en mi sentir, la carta está absolutamente mal presentada. Claro. Quiero agradecer igualmente a todos los participantes. Mañana, con mucho gusto, atenderemos las dudas que tengan y agradecerles el tiempo y la dedicación que han tenido, la paciencia y las falencias que hemos tenido de tipo tecnológico. Esas son cuestiones que se escapan de nuestra mano porque en muchos casos se debe al ancho de banda de cada uno de ustedes y eso es lo que interrumpe la comunicación. Muy buenas noches para todos. Les agradezco su participación. Quedo pendiente que el día de mañana estén todos con el mismo interés y con la misma atención. Buena noche. Que Dios los bendiga. Buena noche. Que estén muy bien. Feliz noche. Que descansen. Feliz Gracias, noche para buena todos. noche a todos. Gracias, doctora Carolina. Buenas y doctora noches a todos. Enciso. Muchas gracias. Gracias.